que recordar, pero debemos siempre diferenciarlos entre uno y otro porque las características citoplasmáticas que ustedes van a ver en práctica será distinta. Entonces, y también la parte fisiológica. Muchas células tienen una característica particular, las lisas son alargadas porque probablemente les ayuda, un ejemplo, al peristaltismo. Cuando ustedes vean la parte de fisiología del aparato digestivo. La parte cardíaca tiene tipos de fibras musculares esqueléticas cardíacas también, pero tienen una característica particular porque les permite la conducción de una conducción autónoma. Entonces, para poder comprender esos mecanismos es necesario reconocer primero las características microscópicas y poder directamente después entender la fisiología de ellos. Por último, vamos a comparar las características de estos tres tipos. Como les dije, y creo que se lo mencionan todos los docentes de práctica, es interesante que ustedes reconozcan sus características y comparen con otras estructuras similares. Por ejemplo, las células musculares lisas. A veces se confunden histológicamente con fibroblastos, pero ustedes no pueden irse a la segunda fase del curso sin poder diferenciarlas, porque ya existe una teoría previa y ya existen prácticas referentes a lo mismo. Y cuando ustedes vayan a los siguientes tejidos, que va a ser pulmonar, gástrico, endocrino, aparatos genitales, y incluido ojo también, ya no vamos a poder retroceder características que ya les hemos explicado. Por eso es interesante que ustedes comparen todos los tejidos que estudian a lo largo del tiempo. Nuevamente recordarles, esto solamente es una especie de generalidades, algo sucinto sobre el tejido muscular. En una hora ustedes saben bien que no se puede desarrollar toda una cátedra de tejido muscular. Además que para eso está el componente práctico que les va a apoyar a que ustedes puedan contribuir no solamente a mejorar sus conocimientos, sino también a enriquecerlos con los conocimientos de los docentes. Bien, tejido muscular está a cargo del movimiento del cuerpo. Lo menciona la literatura, lo menciona el libro, y que muchas veces tienen, dan la característica del tamaño y forma de los órganos, dependiendo de dónde está lógicamente. Incluso, no solamente la forma, sino también la estructura, el dinamismo que mantiene dicha estructura. Hay dos tipos de filamentos que están involucrados en el mecanismo principal de la musculatura, que es la contracción. Y estos dos tipos de miofilamentos son los filamentos delgados y los filamentos gruesos. Ambos son parte de los miofilamentos, los cuales la suma de miofilamentos da origen a las miofibrillas. Y luego estas miofibrillas, lógicamente, formarán parte de la estructura celular del músculo. Como ustedes pueden apreciar ahí, es necesario que ustedes recuerden términos, así como aprendimos algunos términos del tejido óseo, igual hay unos términos que nos pueden hacer confundir. Por ejemplo, el término fibromuscular hace referencia a una célula muscular esquelética estriada, pero en la literatura lo usan el término fibra. Pero cuando ustedes usan un fascículo muscular, están hablando de un conjunto de fibras musculares. Bien, entonces, recordemos que existen dos tipos de músculos, el estriado, con las estriaciones que mantienen, y el liso. Pero el estriado se divide en tres, el esquelético, el visceral y el cardíaco. Cuando ustedes revisen la parte de esquelético y visceral, van a darse cuenta que no tienen un origen aparentemente común, incluso las ubicaciones no son las mismas. El esquelético contribuye mucho a la posición y la postura, a diferencia de la parte visceral, que hace referencia a un papel más en el habla, porque forma parte de la lengua, forma parte de la faringe, y además en la respiración y en la deglución también están involucrados. El tejido cardíaco también tiene características de estriación, y estas se encuentran, como su nombre indica, a nivel del corazón. Bien, las fibras musculares como tienen la actividad de movilidad, tienen que tener una gran actividad metabólica, ya ustedes saben bien que está contribuido por el ATP y otras estructuras más. Por lo tanto, estas fibras tienen componentes oxidativos, tienen altos componentes mitocondriales y organelas mitocondriales, como también tienen componentes de glucógeno. Pero estas características les dan cierta particularidad de color a los tejidos, y ahora vamos a ver más adelante. Si ustedes pueden ver ahí,
También recordarles que las fibras musculares, también denominadas célula muscular, tienen una característica de ser, en el caso del muscular esquelético, multinucleada. El cardíaco es tiene un solo núcleo, al igual que el músculo liso. Pero en el caso del músculo esquelético, el estriado, es multinucleada, y estos núcleos se encuentran alrededor, o mejor dicho, subyacente a la membrana plasmática, que se llama sarcolemma. Luego, esta imagen también nos ayuda a poder diferenciar y mencionarles que las fibras musculares esqueléticas no están sueltas, tienen que estar unidas, y para eso tenemos el tejido que contribuye a la conjunción de otros tejidos, que está el tejido conectivo. Y ese tejido conectivo va a ser parte del endomisio, perimicio y epimicio. Cada uno de estos es de adentro hacia afuera, es decir, encontramos que las fibras musculares van a estar rodeadas por el endomisio, y el perimicio es el que va a rodear un conjunto de fibras musculares, también llamadas. Aquí podemos encontrar esa característica que les menciono. El perimicio va a rodear un grupo de fibras musculares formando el llamado fascículo muscular. En cambio, el epimicio, que también se le llama fascia profunda, que es la parte macroscópica, o sea, lo que ustedes ven al momento de disecar un cuerpo anatómico, es el tejido conectivo de eso que rodea todo un conjunto de fascículos. Y el endomisio, lógicamente, es la parte que rodea, es un tejido muy finamente laxo, que rodea una sola fibra. Bien, les hablaba con respecto a las coloraciones que tienen muchas veces estas células esqueléticas estriadas por el hecho de su mecanismo de función. Recuerden, no es lo mismo contraer músculos posturales, como pueden ser las de la columna, como pueden ser las de la zona torácica, sino que compararlas con músculos extraoculares a nivel ocular, o incluso cuando ustedes empiezan a escribir esos músculos que están a nivel de la mano. No es lo mismo esas características contráctiles. Para eso existen características de componentes oxidativos y componentes mitocondriales. Y estas fibras se dividen tal cual. ¿Cómo? En fibras de tipo 1, conocidas como las oxidativas lentas. ¿Y dónde las encontramos? Las encontramos en musculatura que permite la postura. También existen las fibras de tipo 2A, las llamadas glucolíticas oxidativas rápidas, a diferencia de las glucolíticas rápidas, que son las 2B. ¿Cómo diferenciamos estas dos? Porque el nombre incluso hasta nos puede hacer confundir. Es por la característica y la especificidad en la contracción, es decir, los movimientos finos. ¿Y dónde encontramos los movimientos finos? En las fibras tipo 2. Cuando ustedes revisen la literatura, les han dado una lista de 5 o 6 componentes musculares que se encuentran entre las fibras de glucolíticas rápidas y las fibras tipo 2, las cuales mencionan, por ejemplo, a las musculaturas de la mano, a las musculaturas del globo ocular, etc. Y esta imagen, ustedes verán por qué se ve azul. Lo que pasa es que nos da pie a mencionarles qué componente mitocondrial y oxidativo tienen estas células. Es una coloración especial, no es la tricrónica, no es la tricrónica, seguramente les habrán enseñado. Es un tipo de coloración especial para ver el componente energético de las células, por eso es que en el tipo 1, que se le llama oxidativas lentas, esta ustedes pueden encontrar ahí que como son resistentes a la fatiga, o sea, aguantan, necesitan más mitocondrias, por eso se pinta más de azul. A diferencia de hasta el tipo 2B, que no pueden tener, ustedes a veces dense cuenta, no pueden mantener lateralizado el ojo. Ustedes si quieren ver hacia un lado derecho, no pueden mantenerlo siempre hacia el lado derecho, porque en algún momento se fatiga, es más rápido la fatiga en esas zonas, y tienen que volver a mirar hacia el centro, que es la parte del campo visual que esté centrado, porque esa es la parte normal de la contractura muscular de los músculos escapulares. Bien. Esto de aquí creo que es la parte principal del músculo esquelético. Es una parte fisiológica que no quiero entrar a detallar, probablemente en práctica sí lo vamos a hacer, o para poder hacer una especie de mecanismo de entrenamiento cuando ustedes vayan a fisio. ¿Por qué? Porque en realidad la parte, el término sarcómero, que es la unidad funcional realmente del músculo esquelético estriado, se caracteriza no solamente a nivel histológico, sino también a nivel fisiológico por la presencia de estas bandas. Entonces, cuando ustedes estén viendo la lámina histológica a 40X, probablemente las bandas las van a poder identificar. Incluso van a poder identificar en qué zona específica se encuentran los miofilamentos, que estamos viendo a 40X.
Pero vuelvo a repetirles, estas características fisiológicas, se suman, mejor dicho, características fisiológicas para la contracción, que la van a aprender mucho mejor probablemente cuando estén en fisiología. Pero si ustedes no reconocen las características histológicas, la ubicación y su relación con los canales de calcio para la contracción, lógicamente van a estar en el aire cuando pasen a fisiología. Entonces, la unidad funcional sarcómero que se encuentra entre línea Z y línea Z. Inicialmente les mencioné que cada fibra muscular, o sea, cada célula muscular es multinuclear, listo, y están los múltiples núcleos. Y cada una de estas fibras musculares tiene miofibrillas. Aquí están las miofibrillas. Estas son las miofibrillas y les dice claramente que hay miofilamentos. Y los filamentos son de dos tipos, ya mencioné. Los delgados y los gruesos de esta miosina. Y la imagen es fácil de recordar si hacen solamente asociación. Estas son los filamentos gruesos y estos son los filamentos delgados. Lógicamente que a nivel de la línea Z los filamentos delgados se unen y forman esta especie, entre comillas, de línea llamada línea Z. Y entre línea Z y línea Z encontramos el sarcómero. El sarcómero entonces está formado por filamentos delgados, filamentos gruesos, así como también estas bandas, que en realidad las bandas tienen una especie de importancia cuando ustedes conversen sobre la parte fisiológica contractural de este tipo de músculos. Entonces, bien, los filamentos gruesos, como dice acá también, forman las bandas A. Es que sí, no sé si en la siguiente imagen se coloca A, aquí está. Los filamentos conforman entonces las bandas A. ¿Qué filamentos? Los filamentos gruesos. Y se ve muy bien que los filamentos gruesos son la miosina. Bueno, está formado en su mayor parte por cadenas de miosina. La banda I está dividida en banda A. La banda I, a quien corresponde según la imagen, corresponde a la unión de los filamentos delgados. Y estas, como mencionan ahí, están generalmente, la banda I está formada por filamentos delgados, pero se parte en unidad de estas líneas Z. Mientras que la banda A está dividida por la banda H. Y la banda H es un espacio que hay entre filamentos delgados. Y esa banda H es la que se va a cortar al momento que haya una contracción. Si ustedes se dan cuenta y si se han percatado de la imagen, creo que es un resumen casi preciso de cómo se contraen las bandas al momento de la contracción. Acá no es que los filamentos delgados y los filamentos gruesos disminuyen de tamaño, no. Lo que pasa es que esos espacios que se han generado, las llamadas bandas, empiezan a disminuir de tamaño porque los filamentos se sobreponen. Si ustedes se dan cuenta, en la tercera imagen menciona claramente que es un sarcómero contraído, unidad funcional del sarcómero. Y si se dan cuenta, el tamaño de los filamentos, tanto delgados como gruesos, no han variado, están iguales, solamente que se han superpuestos, incluso están casi al mismo nivel. A diferencia que en un sarcómero relajado, si se dan cuenta, las bandas no están, perdón, los filamentos no están superpuestos y las bandas mantienen una especie de tamaño uniforme. Entonces, es interesante recordar esto porque a veces cuando pasan a fisiología y nos ha pasado, piensan de que al momento de la contracción las fibras son las que se contraen y no es así. Es el espacio que existe entre las bandas se acorta y los filamentos se superponen. ¿Por qué? Porque hay una especie de contacto entre moléculas que ahora lo vamos a desarrollar. Bien, entonces estas son las características de las moléculas, los filamentos delgados y filamentos gruesos, filamentos delgados formados por actina, pero no solamente actina, sino también tienen otras moléculas de adhesión, formado por el complejo de troponina. Recordarse que estos términos en fisiología van a ser muy incisivos en eso, no sé si harán acá prácticas de parte contractural muscular. Es interesante esto, ¿por qué? Y en farmacoterapia sí se hace práctica, porque en realidad lo que necesitamos aquí es conocer el complejo de troponina. En fisio les van a hacer hincapié en las partes que vienen. También tenemos a la tropomiosina y a la tropomodulina. Componentes moleculares interesantes de recordar. El complejo de troponina tiene tres partes, la que es fijadora a calcio, la que se une a la tropomiosina y aquella que permite la inhibición de la misma. Entonces, si sabemos que existe uno que se une a la tropomiosina, debemos reconocer también que en el componente de actina hay un componente de tropomiosina que lo podemos observar acá, ¿no? Aquí está el componente de miosina.
Este componente de tropomiosina es el que impide el contacto entre el filamento grueso con el filamento delgado. Y lo que hace es que el componente cálcico que ingresa va a ir de frente a esta parte de la troponina. ¿Por qué? Porque claramente mencionan ahí que fija el cálcio. Entonces, vamos a verlo al detalle, creo que en la siguiente. Solamente para, aquí es un poco más molecular, aquí es un poco más extensa la imagen entre la unidad funcional del sarcómero. Miren ustedes las líneas Z y miren ustedes esta doble hebra característica de los filamentos de actina, o sea, filamentos delgados. Tienen en el extremo, tienen un extremo aparentemente positivo, un extremo aparentemente negativo, y si se dan cuenta en el centro de la imagen encontramos un gran empaquetado de filamentos gruesos formados por la molécula de miosina. Bien, solamente para detallar estas características, incluso este gráfico es interesante para los que a veces quisieran comprender más allá de la parte histológica, sino más a la parte molecular, se darán cuenta que la línea Z está formada realmente por las partes de los filamentos delgados, como les mencioné, y las moléculas de alfa-actinina, que es parte también de este complejo de filamento delgado. Bien, acá ustedes pueden apreciar, vamos a hablar ya de los filamentos gruesos. Miren ustedes que tiene una cabeza. Y es lo que vimos en esta imagen. Si se dan cuenta, el filamento grueso tiene múltiples cabezas. Es decir, en realidad, el filamento grueso está formado por componentes miosínicos, o sea, con muchas moléculas de miosina. Pero acá les da la imagen, les da la característica de una miosina suelta. Entonces, si ustedes ven aquí, la cabeza tiene un sitio de unión para la actina, es decir, que debe haber un espacio que permita o que libere el filamento delgado para que empiece esa especie de superposición. Luego hay un sitio de unión ATP, lógicamente, esta cabeza no se puede mover sola, tiene que tener energía, por lo tanto tiene que haber un componente, una zona donde se deposite el ATP. Va a tener una cadena ligera y una cadena pesada. La cadena ligera, la que ustedes están observando en color verde, y la cadena pesada es la más larga y es la que se enrolla sobre sí misma entre dos moléculas de miosina. Entonces la cadena pesada tiene dos cadenas ligeras alrededor del brazo que palanca justo por debajo de la miosina, tal cual lo menciona en la imagen. Bien, entonces la cabeza de la miosina, por lo tanto, tiene dos sitios de unión específicos, ¿ya? Y uno para el ATP y otra para la actina, como les mencioné. Miren ustedes, acá solamente hay una doble hebra de filamento grueso. Acá empiezan a acoplarse unas entre otras. Miren ustedes, no es que es un acoplamiento continuo, porque el tamaño tampoco es tan grande, sino lo que hacen es estar ubicándose por encima también entre ellas y formar todo este paquete de filamento grueso. Hay un sinnúmero de espacios de cabezas donde lógicamente tienen que entrar en contacto con la parte de los filamentos delgados. Si recordamos esta imagen, ahí podemos ver. Pero toda esta motilidad que les menciono, todo este mecanismo que se da de superposición, no se da si es que no existe si no existen estructuras que permitan la comunicación entre la parte externa que va a traer el componente de información y la parte interna que en realidad es los miofilamentos. ¿Y qué componente tenemos que recordar entonces? La parte del retículo, la parte de sarcoplasma, es decir, de la membrana citoplasmática de esta fibra muscular. Si ustedes se dan cuenta, esta membrana plasmática, que ustedes ubican aquí, bien claramente se pueden dar cuenta que tienen unas invaginaciones, como unas especies de entradas hacia la parte más central de la célula. Y no es más que los también llamados túbulos en T. Y si ustedes pueden darse cuenta, no es ni uno ni dos, son varios alrededor de la membrana plasmática. Miren ustedes estas especies de agujeros que existen a lo largo de toda la membrana plasmática. Pero no están solos. De esta manera me permite qué cosa a mí, si yo sé que estoy ingresando en membrana plasmática es porque yo estoy ampliando más mi área de contacto de la superficie externa con la parte interna de la fibra muscular. Creo que eso lo vimos cuando estábamos viendo algunas cosas de epitelios. Un ejemplo es imaginación, pero la imaginación, por ejemplo, es la microvilla que existe o la champesteada que existe a nivel de
de la parte del tejido delgado. Entonces, esa es la parte externa, pero esto es en parte interna, o sea, se hace una especie de molduras, perdón, de invaginaciones. Pero estos túbulos tal cual ustedes están viendo aquí, se comunican con estas dos estructuras. En realidad no es dos estructuras, es una sola estructura. Y miren ustedes, incluso el gráfico es tan interesante que les limita el contacto que tienen estas estructuras, tanto el túbulo T como las que ahorita voy a mencionar, con las bandas las bandas y los miofilamentos. Miren ustedes. Si se habrán percatado, dense cuenta, túbulo T, tenemos esta especie de red que no es más que el retículo sarcoplástico, en este caso se le llama retículo sarcoplástico, un componente complejo de la célula muscular esquelética, pero dense cuenta que esto de acá es un túbulo T y las dos cisternas, una cisterna de este retículo sarcoplásmico y otra cisterna de otro retículo sarcoplásmico que está por encima de ella. Pero justo están a nivel de la unión entre las fibras, los filamentos delgados y los filamentos gruesos. Estamos más o menos cercano, no en la línea Z, pero estamos cercanos a la línea Z. Entonces, dense cuenta y cuando ustedes revisen nuevamente y repasen la parte de las bandas, se van a dar cuenta que están en una banda especial. Bien, dense cuenta aquí también, en esta imagen, que estas estructuras, al estar aparentemente unidas, que no lo están, sino que están adyacentes, se llaman triada. Entonces, ¿quién forma la triada? Forma el componente del túbulo T con el componente del retículo sarcoplasmático, que no es más que un retículo ectoplasmático, sino que se le dice sarcoplásmico porque lógicamente es parte del tejido muscular. Entonces, la triada está formada por la estructura principal central, que es el túbulo T, y estas dilataciones del retículo sarcoplásmico, también llamados cisternas. ¿Y por qué es interesante recordar esto? Porque cuando lleguen fisiología van a obviarse el término retículo sarcoplásmico y van a hablar muchísimo de la despolarización que existe en los túbulos T y cómo se emite hacia las cisternas. Esa es la característica que van a mencionar en fisiología. Recuerden que ya no van a retroceder a la parte histológica. Entonces ya vayan recordando términos. Y dense cuenta ustedes que desde cada miofibría hay un gran componente mitocondrial. No hay ni uno ni dos, hay un gran componente mitocondrial que cada una de estas está siendo rodeada. Miren ustedes la gran cantidad de mitocondrias que están en color verde. Ahora bien, les mencioné que existen estructuras internas que me van a permitir la contracción, la unidad funcional del sarcómero. Estas no pueden estar solas, están en contacto con esta triada, que es parte de la membrana sarcoplásmica, sarcolema, así como también de las cisternas. Pero tenemos una parte externa que tiene que enviarnos información, y la información que nos envía la unión neuromuscular. La unión neuromuscular es la que nos permite esa comunicación entre el sistema nervioso central, ya sea tronco encefálico o médula espinal, hacia el músculo esquelético estriado. Estamos hablando del músculo esquelético estriado, por favor, y de esa manera me va a permitir la contractilidad. Una vez que un axón de una neurona motora, porque las neuronas que están... ¿Tienes algo que decir? Ok, pásalo por favor. Procuren cuando estén exponiendo los docentes evitar cualquier tipo de conversación porque pierden la relación. La unión neuromuscular, recuerden ustedes que tenemos los axones de neuronas motoras. Estas neuronas motoras, estos axones de neuronas motoras no acaban siendo un solo filamento, sino que este filamento que llega hacia múltiples fibras musculares van a emitir al final, cercano a las fibras musculares, otras ramificaciones, pequeñas ramificaciones que van a estar inervando fibras musculares. Entonces, de aquí parte algo interesante que lo menciona el libro. Una neurona motora puede inervarles desde
2 a 3 de 3 fibras musculares, por ejemplo, hasta cientos y miles de fibras musculares. Y va a depender mucho de la complejidad. Si nosotros queremos que los movimientos finos, ejemplos, movimientos extraoculares, se den, lógicamente necesitamos un gran componente nervioso hacia un reducido paquete de fibras musculares. Se dice que, por ejemplo, las fibras neuronales, los axones neuronales que van a inervar los músculos extraoculares, los inervan en 3 fibras musculares. Nada más que 3 fibras musculares, es decir, 3 células. Pero en cambio, lo que es postural, se sabe que una neurona motora o un axón, una neurona motora, mejor dicho, perdón, puede inervar centenares de fibras musculares, o sea, centenares de células. Bien, si ustedes ven ahí, cuando llega hacia la parte estructural, hacia la parte de la fibra muscular, en esta zona empieza el contacto entre la parte final, porque el axón, cuando vean la parte de la imagen, aquí está. Cuando llega la terminación nerviosa, como ustedes pueden ver aquí, lo que sucede es que existe una especie de dilatación. Una especie de dilatación a nivel de, se da una especie de sobreposición en la fibra muscular. Y la fibra muscular es esta de aquí, dense cuenta. Esta es la fibra muscular. Esto de aquí es el sarcolema, sino que tiene hendiduras justo en la zona donde hay contacto entre la terminación nerviosa de la unidad motora y la zona del sarcolema. Hay una especie de depresión y después hay pocas imaginaciones que se ingresan y estas van a permitirme también ampliar el área de contacto entre las vesículas sinápticas que van a eliminar los axones o que van a generar los axones y el sarcolema que va a permitir la despolarización inicial. Creo que esta imagen es un poco compleja, lo sé, la imagen es compleja, pero nos va a poder dar a conocer ese tipo de contacto que existe en estas zonas. Y estas zonas no es más que una zona de repliegue a nivel del sarcolema que me permite una mayor área de contacto con las vesículas sinápticas que van a ser liberadas por la última parte del axón. Y si ustedes pueden darse cuenta, ¿qué componente tiene que eliminarse para generar la contracción? La acetilcolina. Y es la acetilcolina, una vez liberada y contactada en los receptores de acetilcolina que se encuentran en la membrana plástica, en el sarcolema, lo que van a permitir el ingreso de calcio. Una vez que permite el ingreso de calcio, sucede todo el mecanismo de contracción, y creo que lo voy a mencionar un poco en la siguiente diapositiva. Y quiero ver si no me... Ajá, creo que no, está aquí. Aquí esta es la imagen que les voy a mencionar. Aquí, si ustedes se dan cuenta, pueden encontrar, ya una vez que ha inervado, una vez que ha liberado sus vesículas sinápticas, una vez que ha liberado la acetilcolina y las ha puesto en contacto con receptores de acetilcolina del sarcolema, ingresa calcio, lo despolariza. Una vez que despolariza, se abren canales de sodio. Luego de abrir canales de sodio, lo que permite es ingresar calcio. Al ingresar el calcio, este calcio es insuficiente, pero esa activación, esa despolarización que existe entre la membrana del sarcolema en los túbulos T, va a permitir también que se active esto, que son los canales liberadores de calcio, pero ¿de quién? Del retículo sarcoplásmico. ¿Por qué? Porque en el retículo sarcoplásmico hay una gran cantidad de calcio. Es decir, que para permitirnos la contracción necesitamos grandes cantidades de calcio. Y el calcio, ¿dónde está? En el retículo sarcoplásmico, el que se necesita para contraer. Está en la parte extracelular, nos permite el ingreso del mismo, una vez se despolariza la célula. Pero en realidad el calcio que se necesita para la contracción es abundante y lo que está afuera es insuficiente. Pero donde hay bastante en el retículo sarcoplásmico. Y este retículo sarcoplásmico tiene una calcecuestrina que creo que lo vamos a dejar ahí en esa parte porque la parte ya más molecular y probablemente no vamos a llenar de términos moleculares que se pueden confundir. Lo interesante aquí es que recuerden que tiene que iniciarse con una despolarización gracias al contacto con el acetilcolina. Se ingresa sodio,
se libera, ingresa calcio. Una vez que pasa esta de la despolarización, se despolariza también el retículo sarcoplásmico y empieza una activación de canales de calcio que permite la salida de los mismos, del retículo sarcoplástico. Bien, la mayoría del músculo esquelético no solamente tiene una inervación motora, también tiene una inervación sensitiva, los llamados el uso neuromuscular. Ustedes, si se habrán dado cuenta que en los ejercicios, incluso cualquiera de nosotros, si tiene una posición contráctil, se darán cuenta que empieza el dolor. Y es porque nosotros tenemos dentro de nuestros paquetes musculares, tenemos un centro que es el uso neuromuscular, que tiene ¿qué cosa? Tenemos fibras propios receptores que nos indican qué cosa pasa en el medio de la fibra muscular y lo lleva hacia la parte central. Y es como un mecanismo de reflejo, tiene que contrarrestar si es que existe un daño inicial. Por ejemplo, tenemos, como les mencioné, una pierna elevada, aquellos, por ejemplo, que han marchado, porque todos hemos marchado, en algún momento les han dicho dejen la pierna en alto y algunos caen rápidamente, porque es un mecanismo de compensación. El mecanismo desde la parte cerebral indica que ya es momento de relajar la musculatura. De ahí que existe el llamado uso muscular. ¿Y quién la conforma? Solamente fibras. Olvídense por favor que hay neuronas, que también las pueden haber, que es un componente interesante cuando hablemos de tejido nervioso. Pero ahorita lo único que quiero recordarles es que a nivel del uso muscular tenemos fibras nerviosas que llegan y que se empaquetan y que rodean a estas estructuras que en cierta manera se pseudoespecializan, las fibras musculares intrafusales, la fibra de la cadena nuclear. Esta parte no me gustaría detallarlas porque en realidad es un poco más complejo si es que queremos hablar de inervación sensitiva a nivel muscular. Lo que sí quiero que recuerden es que existe una especie de especialización de las fibras musculares en la zona del uso neuromuscular, y estas pues pierden aparentemente sus características citoplasmáticas ya mencionadas porque tienden a formar parte de las células fusales, rodeadas lógicamente por una especie de cápsula que las mantiene ahí. Creo que en las láminas no se logra observar el uso neuromuscular, si no me equivoco, pero es interesante que lo recuerden porque ya les mencioné. Toda contracción es una relajación y ustedes pueden dominar de manera voluntaria la contracción y la relajación, pero recuerden ustedes que incluso tampoco pueden estar siempre relajados, y se dan cuenta, no pueden estar todo el día en cama. Siempre, en algún momento necesitan estar de pie, porque eso es un mecanismo de compensación. Eso es parte del uso neuromuscular. El músculo esquelético no es que no se regenere, por supuesto que se regenera. Existen los traumas musculares, existen los desgarros musculares, no se ve mucho en deporte, existe la reparación del mismo, pero lógicamente va a depender de la zona donde se no podemos arriesgarnos a decir, oye, va a haber un desgarro ahí, de todas maneras va a haber una compensación muscular pronta. No, no es así. Recuerden ustedes que las fibras musculares, y eso lo vieron en embrio, no quiero retroceder en embrio, habrán visto con el sistema muscular que empieza con los mioblastos, y estos mioblastos empiezan a generar filamentos y tubos, pero en alguna parte, en algún momento, se unen. Por eso que ustedes ven que la fibra muscular esquelética estriada tiene múltiples núcleos, es multinucleada, porque realmente se unen, se fusionan. Y lógicamente se forma un solo haz que sería una fibra muscular, que puede ser de un tamaño pequeño, como las fibras musculares extraculares, y un músculo bien largo, como puede ser a nivel del músculo sarcóide, que lo van a ver en la anatomía. Bien. Recuerden ustedes que deriva del mesodermo tejido muscular. Creo que algo más iba a hablarles aquí. Ya. La parte de renovación, como les dije, es la parte en la cual el músculo esquelético dañado puede nuevamente aparecer, pueden hipertrofiarse en compensación, o probablemente pueda hacer una especie de mitosis, porque sí tiene todavía su funcionalidad mitótica. No todo, vuelvo a repetirlo. Pero lo que pasa generalmente cuando hay un desgarro es un componente del tejido. Recuerden ustedes que hay tejido conectivo. Tenemos tejido perimicio, el endomicio y el epimicio incluso. Entonces ese tejido conectivo sí es altamente mitótico. Por eso una lesión es lo primero que prolifera y lo primero que cubre en un desgarro, lógicamente, es el tejido fibroso. Por eso quienes son deportistas se habrán dado cuenta que no es lo mismo un deportista que ha tenido un desgarro
de grado menor, un grado 1 a un desgarro de grado 3, 4. Lógicamente ese espacio que queda vacío se va a llenar inicialmente el tejido conectivo. Ahora bien, si tiene potencial de regeneración la zona, puede regenerar, pero no el 100%, porque de una u otra forma el tejido conectivo está ahí para reemplazar y cubrir ese defecto. Bien. El músculo cardíaco, que es otro músculo, el músculo estriado, muy característico. Si ustedes ven la imagen, se diferencia del anterior. Tiene estriaciones, sí las tiene, pero no solamente tiene estriaciones, sino que también tiene estas estructuras que las flechas la señalan, que son los discos intercalares. Para hacer un poco de introducción, no introducción, ¿no? Sino ya detallar más la parte celular. Esta célula es una célula con un solo núcleo. El núcleo está central. Y generalmente puede ser, generalmente tiene uniones, pero ya no son tan organizadas como mantenían las fibras musculares esqueléticas, sino que tienen unas especies de discos intercalares, especies de escalera. Es decir, no sé si tengo una imagen suelta mejor. Aquí creo que podemos ir. Miren ustedes esta fibra muscular y esta fibra muscular. Dense cuenta que estas rayitas negras son los discos intercalares, es decir, parte de membrana citoplasmática. Si se dan cuenta, no son lisas, pareciera que fueran escalonadas, y eso es lo que van a ver cuando estemos observando musculatura cardíaca y la también histológica. Y si se dan cuenta, en algunas células, a pesar que son una sola célula, pareciera que tuvieran ramificación, como en este caso. Y no es que parecieran, sino que ese disco intercalar puede comunicarse con dos células, un poco más de células miocárdicas. Se puede comunicar, claro que sí, porque tiene un espacio amplio justamente en esa zona. Miren ustedes, en la imagen de acá se darán cuenta que están unidas dos, pero miren este disco intercalar. Aparentemente no tiene una especie de continuidad, sino que parece escalonado. Entonces tiene el chance de comunicarse esta célula con dos, una que termine acá y otra que termine por acá. Entonces, hablan, ustedes revisan el libro, van a darse cuenta que incluso mencionan de que las fibras musculares cardíacas son ramificadas por esa característica del disco intercalar. Bien, retrocediendo un poco, ustedes pueden darse cuenta de eso aquí. Por ejemplo, miren ustedes que parece acá recto, pero acá parece escalonado. Igual acá, parece escalonado. ¿Sí? Entonces, y se identifica muy bien porque justo a ese nivel vamos a encontrar uniones. De ahí la importancia que ustedes cuando pasaron epitelios, pasaron tejidos, y vamos a estar viendo esto, porque esas estructuras debemos recordar las uniones que existen entre células. En este caso tenemos uniones de hendiduras. Bien. Además, miren ustedes que también encontramos estas rayitas que son las estriaciones ya mencionadas. En el músculo esquelético anterior no les señalé, creo, pero espero que de todas maneras les voy a señalar. Creo que esa parte no les señalé y no quiero ver ahí se ve aquí. En este detalle, cuando dimos el mayor aumento, miren ustedes, estas rayitas son las estriaciones que mantienen las células, la célula estriada esquelética. Y lo mismo pasa con el músculo cardíaco estriado. Están aquí. Pero acá, lógicamente, estamos en un menor aumento. Se dan cuenta, son paralelas justo a estos discos intercalares. Bien, como dice, la gran mayoría tiene un solo núcleo de posición central, pero algunos pueden ser binucleados. Interesante esto a recordar, porque en realidad aquellos que van a ser cardiólogos cuando lleguen a la especialidad, o aquellos cuando estén en internado y tengan tendencia a hacer cardiología, empiezan a revisar esto, pero en ningún momento me dijeron que las células miocárdicas son binucleadas. No, pues sí las hay, solamente que son muy pocas y de ubicaciones específicas. Bien, las miofibrillas se separan para rodear el núcleo. Eso es interesante. Si ustedes se recuerdan, teníamos los núcleos hacia los lados extremos de la membrana. Bien, en este caso las miofibrillas recurrían paralelas entre sí sin ningún tipo de bloqueo. En este caso sí hay un bloqueo. ¿Cuál es? El núcleo. Entonces, alrededor del núcleo no va a haber miofibrillas, pero sí va a haber en las partes laterales y superficiales. Pero va a haber una especie de componente justanuclear que va a estar formado por los organelos. Es interesante recordar esto porque la contracción tiene sus particularidades en el músculo cardíaco. Entonces, no es lo mismo que un músculo esquelético. Por lo tanto, esta disposición de miofibrillas es interesante por el mecanismo contractil que tiene. A diferencia del anterior, que vimos que existían triadas, acá solamente hay diadas, aquí hay
unas especies de diadas. ¿Por qué diadas? Porque existe el túbulo T, tal cual, como mencionaba hace un momento, y el contacto con unas especies de vesículas, ya no cisternas, sino vesículas del retículo sarcoplástico, del retículo, en este caso endoplástico. Acá ya no le dicen sarcoplástico, sino le dicen sarcoplástico. También usan en algunos libros, en otros dicen el término ya es plasmático, para poder diferenciar el músculo escleroesquelético. Pero aquí ustedes pueden apreciar que es igual, es una red, pero muy distinta a la anterior. Y por eso que se le dice diada, al contacto de quién, del túbulo T, con estas estructuras de aquí, que son las partes reticulosas del retículo sarcoplástico. También le dicen cisterna, miren ustedes, no me había percatado de este de acá. Yo evitaría usar cisterna porque de repente puede confundirse con las cisternas del sistema esquelético estriado. En realidad lo leí también como parte de la parte vesiculosa del retículo sarcoplásmico, pero tengan ustedes en cuenta que sí, de cierta manera serían unas especies de parecidas a la cisterna del retículo sarcoplásmico y tienen el mismo mecanismo. O sea, no hay diferencia con el mecanismo fisiológico que les mencioné hace un momento, sino que es más explicativo con el anterior con los esquemas. Aquí tiene lo mismo, ingresa acá, se despolariza y ingresa adentro. Pero ¿quién despolariza acá? Y ahora vamos a observar. Recuerden ustedes que ya, a diferencia del anterior, el cardíaco no tiene retículo sarcoplásmico bien organizado. ¿Alguien falta firmar? ¿Me está pasando la lista? Por favor, levante la mano. ¿Quién falta firmar? Para este lado, por favor, si puedes pasar la lista de perdón. Acá. Como les mencioné, el músculo cardíaco se contrae de manera autónoma. Nosotros no podemos controlar la contractibilidad del músculo cardíaco. Para eso tiene unas fibras miocárdicas, es decir, células cardíacas, o sea, células musculares estriadas cardíacas especializadas que se llaman fibras de Purkinje, que es lo que ustedes están viendo en la imagen. Y estas fibras de Purkinje son las que emiten la comunicación, las que les mandan a despolarizar a las células miocárdicas que están alrededor. La contracción es muy parecida a la anterior, por eso que ustedes van a ver que el gráfico es muy parecido. Antes o después de la despolarización es lo mismo. Se abre el canal de sodio, ingresa calcio, despolariza las cisternas de las vesículas sarcoplásmicas y liberas el calcio que también está incorporado dentro del retículo endoplasmático liso, o sea, el retículo sarcoplásmico del músculo cardíaco. Y de una u otra forma permite lógicamente la contracción y la disminución de las vasos. Es muy parecido, no hay cambio. La única diferencia está que tenemos diadas, el componente cálcico ya no es tan mayor como encontramos en el músculo esquelético evidenciado, pero sí es necesaria la presencia de esto. Y lógicamente mencionarles que todo inicia gracias al mecanismo que se da de las fibras de Purkinje, que no son más que células cardíacas modificadas a nivel citoplasmático, cuyo componente principal es la generación del ritmo cardíaco. Y generalmente estas fibras de Purkinje, y muchas veces cuando vamos en práctica me dicen, vamos a ver la fibra de Purkinje, déjenme decirles que es un poco difícil porque la fibra de Purkinje anatómicamente lo van a revisar, creo que lo habrán visto inicialmente en la fase de embrio. Existen zonas donde existe el canal, el sistema de conducción cardíaco son zonas. Existe un nodo sinusal, existe atrio sinusal, a nivel auricular existe la artificial, luego se comunica a través de un NAS y todo eso se irradia a nivel de los retículos. Por lo tanto, tendríamos que buscar en zonas específicas el nodo, la registro. Ya no encontramos en todo el paquete miocárdico evidenciado. Bien, estas estructuras, perdónenme, solamente como para detallarles algo más, ¿tienen inervación autónoma? Claro que sí tienen inervación autónoma. O no está estresado, tiene taquicardia. O no está aburrido, tiene bradicardia. Así de simple. ¿Por qué? Porque es el mecanismo autónomo. Es nuestro sistema autónomo el que manda aquí también. Es decir, que sí tiene fibras, no son sensitivas, sino que netamente es algo autónomo. En realidad nosotros tampoco somos, esa es la parte involuntaria de nuestro sistema sistema nervioso, nuestro sistema nervioso autónomo, que lo que permite es generar mayor despolarización si estamos en taquicardia o menor despolarización si estamos en aireación y reparación. ¿Qué dicen con respecto a esto?
Se sabe actualmente, y los que vayan a hacer cardio lo van a leer bastante, que sí hay un componente de reducción. Se ha visto en pacientes en atentados cardíacos que sí pueden existir componentes regenerativos mioplásticos reiniciando y generando nuevas células miocárdica. Incluso hay estudios en los cuales han colocado células madres en focos de infartos y han podido regenerar tejido cardíaco muscular. Pero fíjense que como usted ve en etapa de estudios y en el infarto que sí creo que ya está más avanzado, lógicamente esto debe recordar que sí existe cierto componente de regeneración, cierto componente, pero con factores asociados. Es interesante eso porque por si acaso les vayan a preguntar, ¿no? En realidad deben recordar que sí hay un componente retractivo, pero con factores asociados. No es que todas las células miocárdicas van a retractar. Y además, cuando hay una lesión, ¿qué pasa? La célula desaparece por completo y ¿quién viene a reemplazar? También tiene su tejido conectivo. Por lo tanto, viene un tejido conectivo inicialmente denso que luego se remodela y puede quedarse en lazo. Pero ese espacio vacío de células miocárdicas ya no va a permitir la conducción. Por lo tanto, cuando tenemos ausencia de un espacio que estaba funcionalmente y permitía la conducción y contracción, nos va a dar lo que llamamos arritmia, porque el corazón late de una manera rítmica, porque tiene todos los componentes rítmicos desde la parte atrial, o sea, la parte auricular, hacia la parte ventricular. Y eso se puede apreciar por imágenes, como en el electrocardiograma, más que imágenes o gráficos. Gráficos como el electrocardiograma. Pero cuando tú bloqueas una zona, hay una zona fibrosa, hay un daño, eso ya no conduce. Por lo tanto, lo que tú tenías que conducir de manera recta ya no se va a conducir de manera recta, sino de manera curva, porque tiene que evitarse el paso del tejido fibroso. El tejido fibroso no permite la conducción. Por lo tanto, hace este mecanismo y esa especie de curva se refleja a nivel del electrocardiograma, el gráfico que se llama electrocardiograma. Y para terminar, vamos a hablar del músculo liso, que es un poco más corto, si no se pasa un tiempo. El músculo liso, su característica, ustedes dirán ahí, miren, parece un fibroblasto, sí, parece un fibroblasto. Pero de ahí la importancia que ustedes miren y miren láminas. Y sí, eso quiero aprovechar a decirles de mi parte, les digo, creo que en algún momento se lo he mencionado, doctores, yo no entiendo por qué cuando están en práctica conversan. Yo sinceramente no lo sé. Porque la práctica está hecha para que miren la lámina. Dense cuenta que cuando lleguen a piel, que va a ser la última parte de la primera fase, va a haber una confusión total, porque van a haber glándulas, van a haber epitelios, van a haber tejido conectivo, incluso en algunos van a haber tejido adiposo, y empieza nuevamente la confusión, y también tejido nervioso, el tejido nervioso sigue a eso, y también tejido muscular. Entonces, si me doy cuenta que están revisando la lámina 2 o 3 segundos y de ahí se ponen a conversar, yo no entiendo qué va a pasar cuando lleguen a piel y cuando lleguen a otros tejidos. Eso yo le dejo el criterio de cada uno de ustedes. Pero es interesante que ustedes reconozcan eso. Aquí sería fácil para cualquiera, fácilmente podemos diferenciar que esto es tejido muscular liso frente a tejido conectivo, frente a un fibroblasto. ¿Por qué? Porque en el tejido conectivo siempre o generalmente tenemos tejido colagenoso que lo va a rodear. Acá están casi empaquetados y yo no veo el tejido colagenoso suelto. Además, un tejido colagenoso suelto tiene vasos sanguíneos. Generalmente el tejido fibroblástico está por ahí suelto con tejidos vasculares. ¿Por qué? Porque es un tejido netamente de soporte, de epitelios o de otras estructuras. En este caso, si se dan cuenta, alrededor del paquete van a encontrar recién vasos capilares. Entonces, de ahí la importancia que ustedes reconozcan. ¿Cómo es el músculo liso? En realidad, el músculo liso es alargado también. La literatura menciona que es un núcleo, es central, y en forma de tirabuzón. Tirabuzón hace referencia a esa forma medio elíptica, medio ovoide, como ustedes pueden apreciar aquí. ¿Ya? Medio ovoide. Y cuando ustedes lo cortan de manera transversal, que va a ser algo interesante cuando vean la lámina, y que también lo diferencia de las células musculares, de las células fibroblásticas, es que cuando ustedes cortan de manera transversal un paquete de tiras musculares lisas, van a ver que el núcleo es redondo y empaquetado. Como ustedes pueden apreciar a este nivel. Este es un corte transversal y este es un corte longitudinal. Esto nos permite a nosotros diferenciar. Y miren ustedes, en la fibra muscular lisa, como no tiene las características de estriaciones, porque no las tiene, dense cuenta que pierden la forma y se hacen medias en curva. ¿Ya? Pero
A pesar de eso, sigue siendo una célula alargada, ¿ya? Sino que esta está en curva, ¿por qué? Porque no está en distinción, esta parte que está en conexión. Y ahora vamos a ver esos detalles. ¿Qué otro más nosotros quería mencionar aquí? Nada. Lo mismo encontramos filamentos, chicos. Acá sí encontramos filamentos delgados y filamentos gruesos, sino que la disposición ya no es en forma de estriaciones. ¿Y quién ayuda a la despolarización? ¿O dónde está el calcio? Pues ustedes saben que todo depende del calcio. Están en las denominadas caviolas, que ahora lo vamos a comentar. Sabemos que entonces el sarcoplasma tiene filamentos delgados también y filamentos gruesos. Y estos filamentos delgados no pueden estar sueltos, no pueden estar en el aire. Recuerden ustedes que ya no hay bandas, ya no hay una especie de conexión, ya no hay estriaciones, y por eso existen densidades o llamados cuerpos densos, que son componentes moleculares que permiten que estos filamentos delgados no estén sueltos en el sarcoplasma, sino que tengan una especie de... Y también tenemos los filamentos gruesos, como ustedes pueden apreciar ahí, formados lógicamente por miosina, pero miren, dense cuenta por favor de esta característica. Este es un filamento grueso bipolar y este es un filamento grueso polar lateral. Generalmente están comparando los dos. Esto de acá es el bipolar, el que vimos en la fibra esquelética, muscular esquelética. Y miren ustedes este de acá que es la fibra muscular lisa. De ahí que no se respetan o que no se observan las estriaciones. Dense cuenta ustedes que existen estas especies de cabezas de las miosinas, pero no están en disposición bipolar, sino que están de manera escalonada, de un extremo hacia otro. Bien, si ustedes se dan cuenta, estos pues tienen que estar en contacto con entre el ligamento delgado, entre el filamento delgado y el filamento grueso, lo cual les permite la contracción. Pero les dije hace un momento que los filamentos delgados están unidos a los cuerpos densos, que no son más que actina alfa, es una molécula, que van a fijar los filamentos delgados al sarcolema, es decir, a la membrana plasmática, y por lo que tienen un papel importante en la transmisión. Es decir, si hablamos de los cuerpos densos, estos no podemos dejarlos de lado, porque en realidad me van a permitir la unión. Nos van a fijar estos filamentos delgados hacia el sarcolema. No sé si tienen una imagen, pero tienen por acá. Está perfecto. Vean ustedes, por favor, esta estructura. Esta es una imagen más o menos parecida a lo que puede pasar tanto en la musculatura lisa, relajada como contraída. Si ustedes aprietan aquí, tenemos un alfa-actinina, un cuerpo denso. Igual tenemos un cuerpo denso aquí, miren ustedes, está fijado la membrana plasmática. Este cuerpo denso tiene un filamento delgado y también tienes acá, ¿qué cosa? Tienes la miosina, los filamentos gruesos. Pero este filamento delgado también de aquí se une con otra alfa-actinina y otro paquetito más de componente de filamento delgado con filamento grueso. Entonces, por eso es que no hay estriaciones, porque lo único que nos permite la comunicación y el contacto y mantener estructura entre filamentos son los cuerpos densos. Y estos cuerpos densos están distribuidos a lo largo de todo el sarcoma. ¿Y dónde encontramos alfa-actinina? ¿Alguien recuerda? Alfa-actinina sí encontramos en el músculo esquelético, pero el alfa-actinina está justo en la línea Z. ¿La lista dónde está? ¿Alguien me falta firmar? ¿Dónde falta firmar? Esta es la última fila, falta firmar, por favor, si la pueden traer. La lista. ¿Dónde está la lista? Ok. Entonces, esta última fila y los que faltan al final ya lo llenan, ¿ya? Porque ya vamos a terminar la clase y una vez terminada la clase nos vamos a traer. Bien, entonces, recapitulando esta parte, repitiendo esta zona importante que no quiero que se olviden. Cuerpos densos, un gran componente de la alfa-actinina. Esto va a permitir que los filamentos no estén sueltos. ¿Y qué filamentos? Los delgados. Pero como los delgados están juntos a los filamentos gruesos, lógicamente van a ir en paquetes y se unen un filamento delgado a la alfa-actinina del cuerpo denso y lógicamente se une a otra alfa-actinina. Pero aparecen otras moléculas que son la desmina y la dimentina. Y ustedes dirán, pero ¿para qué me tengo que aprender tanta molécula? Porque en realidad esto les va a permitir la estructura del músculo liso. Así como van a aprender la estructura del sarcómero, van a aprender que existen bandos, van a aprender que existen moléculas de anclaje. Lo mismo tienen que aprender en la musculatura lisa porque van a practicar musculatura lisa, no sé si en anato, fisio o en fármaco, pero van a practicar. Y cuando lleguen no les pueden sorprender, porque en realidad
Cada una de estas moléculas puede ser bloqueada por un componente farmacológico o puede ser importante para poder comprender la fisiología, en especial la fisiología del tubo digestivo. Cuando llegue el tubo digestivo van a darse cuenta que la musculatura lisa al contraerse tiene distintas formas de contracción y está dado por esa característica a nivel molecular. Y la desmina y la vimentina también es interesante que recordar. La desmina y la vimentina para patología va a ser interesante. ¿Por qué? Porque van a haber patologías como sarcomas que son malignas, que para poder nosotros diagnosticarlas tácitamente como leiomyosarcomas, que en realidad es un sarcoma de músculo liso, a diferencia de los sarcomas, que es un tumor maligno del músculo esquelético, los leiomyosarcomas necesitan sí o sí encontrar ¿qué cosa? Esas moléculas. ¿Qué moléculas? Desmina y vimentina, porque desmina y vimentina no vamos a encontrar ni en el cardíaco ni en el esqueleto, porque se forma gran parte del citoplasma, o mejor dicho, el sarcolema del músculo. Bien, y dense cuenta, miren la estructura cómo cambia. El músculo liso cuando se contrae, no es que se contrae y se vuelve chiquito, no. Tiene una irregularidad celular. ¿Por qué? Porque sus fibras y sus filamentos que la componen. Entonces, eso también es interesante. El músculo liso, va a ser un ejemplo muy burdo, pero creo que va a ser para que lo puedan ver. El impulso no solamente puede ser por despolarización, es decir, viene el sistema autónomo, pero saben que el músculo liso no está inervado por unidades motoras, sino está inervado por componentes autónomos. Este componente autónomo lógicamente libera sus neurotransmisores y lógicamente empieza la despolarización, sino también que puede activarse o puede contraerse por mecanismos mecánicos, impulsos eléctricos. ¿Quién no habrá tocado una corriente y se habrá dado cuenta que la musculatura de los vasos sanguíneos, una cosa es que cuando tú tocas la corriente del enchufe, o mejor dicho, de una corriente, alguien saca la mano, ¿cierto? Porque ese es el mecanismo, ¿por qué? Porque tu uso neuromuscular reconoció y hizo que que tú contraigas el músculo. Pero a nivel de la musculatura lisa que tenemos en vasos sanguíneos, y también tenemos en otras estructuras a nivel de la piel, como el músculo director del pelo, eso se activa por impulsos eléctricos. Y eso es un ejemplo que en algún momento se darán cuenta, no sé, ahora no lo pasaba ese ejemplo, una vez que tocan la electricidad se ponen los que tienen más vellos, se evidencia que los vellos se ponen erectos, se evidencian más fácilmente porque el músculo director del pelo se activa, se contrae y genera que el pelo se levante. Eso es uno. Dos, a nivel, una vez que pasa el impulso eléctrico, el dedo se vuelve blanco, casi blanco, pálido. ¿Por qué? Porque la musculatura lisa de los vasos sanguíneos contrae y ya no deja pasar sangre. Y si no deja pasar sangre, si el impulso eléctrico es intenso, lógicamente el dedo se puede cargar y necrosar. Por esa razón es que el impulso eléctrico va a depender del voltaje y de la zona donde se encuentra afectada. ¿Sí? Es un ejemplo. Estímulos químicos también pueden alterar la musculatura. Y un estímulo mecánico interesante es cuando ustedes se llenan. Algunos, no sé si habrá pasado, cuando come intensamente, quien ha comido de manera exorbitante, por ejemplo, alguien que realiza un buffet, no lo sé, se dará cuenta que a los minutos o a la hora necesita de todas maneras ir a los servicios higiénicos. ¿Por qué? Porque es un mecanismo es el impulso mecánico. No es que tú quieras realmente, te manda el cerebro que tienes que ir porque ya llenaste demasiado el estómago, probablemente todo ese gran bolo ha llegado al intestino y lógicamente el peristaltismo no se queda aquí en el yeyuno, llega el peristaltismo y tiene que pasar hacia el colon. Por esa razón es que, y hablo de esos tipos de tejido porque ahí se naturaliza, por esa razón es que existe el impulso mecánico, así como también les expliqué el impulso eléctrico, lo mismo pasa con el impulso mecánico. Y el estímulo químico a recordar. Bien. Vamos de la parte de la despolarización, por favor, creo que no me va a dar tiempo para poder explicarles esta parte, que son casi las 9:30 y ya no quiero desvelar mucho. Recordar eso sí, por favor, a la calmodulina. Miren ustedes en la imagen cómo el calcio ingresa, pero tienen que recordar al componente y al complejo calmodulina-calcio. Gracias a ese complejo va a haber una activación, gracias a la ATP, va a haber una activación del mismo para que pueda generarse la superposición, porque también vuelve a haber una superposición de filamentos gruesos sobre filamentos delgados. Pero por favor, necesito que esto lo lean porque de todas maneras, de hecho, en algún punto les voy a preguntar
En particular, ¿por qué? No es que somos clase de fisio, sino que quiero que recuerden cómo es que estas estructuras moleculares se contactan, o sea, tienen correlación, mejor dicho, con las partes estructurales histológicas. Es interesante cuando veamos esas estructuras. Bien, aspectos funcionales del músculo liso, bueno, esta parte es fundamental. Listo, recuerden ustedes, les mencioné que existen terminaciones nerviosas. Claro, el músculo liso no funciona solo. Tú no lo manejas y voluntariamente no lo puedes manejar, pero si su sistema autónomo, pues sí lo mantiene, incluso lo mantiene activo. Bien, comparación, este cuadro comparativo siempre les digo, creo que no pueden ustedes olvidarse de los libros, el Garner, el Ross, hay un atlas de inteligencia del Netter, creo que también está, tienen un cuadro comparativo del atlético del músculo. Les invito por favor a leer porque está casi todo el resumen de lo que he mencionado, incluso hablan del sistema de túbulos y cómo se despolarizan estas células. Otra cosa más que debo recordarles es la inervación. Sí, es interesante la inervación, ¿por qué? Porque gracias a la inervación ustedes generan contracción. Sin inervación no van a generar contracción. Y no solamente generan contracción, generan trofismo. Ya leerán el trofismo, porque en el grupo de práctica sí les voy a preguntar cómo influye el sistema nervioso, la inervación, no solamente en la contracción, sino en el trofismo. ¿Qué es trofismo? ¿Cómo lo mantienen? Y gracias a qué estructuras histológicas podemos mantener ese trofismo. Es interesante esto porque muchos piensan, dicen, ya, voy a quitarme el nervio y ya, normal, el músculo puede funcionar. No, no funciona el músculo. Pero si se habrán dado cuenta, cuando alguien se tiene un familiar diabético, alguien que tenga un familiar que esté en silla de ruedas, que no pueda movilizarse, y esté totalmente sentado, se darán cuenta que las piernas empiezan a disminuir de tamaño, incluso de grosor. ¿Por qué? Porque es interesante que recuerden que está relacionado por el componente neural, por la parte de movilidad, la parte de contracción y lógicamente por el factor que contribuye a que esté sedentario. Bien, acá es interesante recordar esta parte de la regeneración. Miren ustedes, el esquelético se hipertrofia, el cardíaco se hipertrofia y el liso se hipertrofia y hiperplasia. Son términos de adaptación celular que probablemente lo van a aprender en patología, tengo que mencionar ahora porque si no van a confundirse. Hipertrofia es darle un mayor tamaño a la célula. Hiperplasia es darle más número de células. ¿Y por qué es interesante esto? Porque les dije, el cardíaco no se regenera, es muy poca la regeneración, casi nula. Pero se dice que sí hay, pero es nula. Todavía se sigue considerando nula. Ese espacio vacío va a quedar vacío en el tejido cardíaco. Infarto y miocardio queda vacío, pero la célula del costado sigue funcionando. Pero como el corazón tiene que bombear, el corazón tiene que seguir siendo suficiente, tiene un mecanismo de compensación. ¿Cuál es? Hago crecer la célula. O sea, se hipertrofia. Lo mismo pasa en los pacientes que tienen desgarros. Hacen hipertrofia de los desgarros musculares esqueléticos. Hacen hipertrofia de las células musculares esqueléticas para poder mantener la movilidad esquelética o posterior. Listo. Pero chicos, eso sería todo. Les voy a agradecer por favor que me den la lista de asistencia.